Recordemos que el Ascaris es un nemátodo. Repasaremos brevemente las características morfológicas generales en los nemátodos. Los nemátodos miden desde 1 milímetro o menos, como en el caso del Strongyloides, hasta 1 metro de longitud, como en el caso del Dracunculus medinensis. Generalmente son fusiformes alargados, con el cuerpo no segmentado, con simetría bilateral, sexos separados. Encontramos que tienen una cubierta que está constituida por la cutícula que los protege. Por debajo de la cutícula está la hipodermis y por debajo de la hipodermis se encuentra la capa de fibras musculares. Luego de esta cubierta corporal encontramos el pseudoceloma. Esta cavidad está llena de un líquido a presión, líquido celómico, que en conjunto con la cutícula y la pared corporal constituyen un esqueleto hidrostático que permite el movimiento del parásito. Nadando en este líquido celómico se encuentran los órganos que solo se comunican con la pared corporal en algunos puntos, como la boca, el ano para el aparato digestivo, o el poro genital, o la cloaca para el aparato reproductor. El aparato digestivo se inicia con la boca en el extremo anterior del parásito. Esta boca tiene dimensiones y formas que caracterizan a cada género o familia. Posteriormente sigue el esófago, que también tiene sus peculiaridades, pero básicamente está constituido por un tubo muscular con cierto número de células glandulares y con una luz trirradiada que contiene un sistema de válvulas que permiten que el esófago funcione como una bomba peristáltica, ya que la ingestión de los alimentos debe hacerse contra la presión interna a la que está sometido el tubo digestivo, que normalmente sus paredes están colapsadas. Esta presión viene del líquido celómico. Luego del esófago tenemos el intestino. Su pared está formada por un epitelio cúbico o cilíndrico monoestratificado. Sus células tienen microvellosidades en la superficie de la luz del intestino y externamente está cubierto por una membrana basal con algunas fibras musculares. Su porción anterior es predominantemente secretora, mientras que su porción posterior se especializa principalmente en la absorción de los nutrientes. El intestino termina en el recto y este en el ano. En los machos también se encuentra la cloaca, donde se abren los órganos reproductores masculinos. En cuanto al sistema nervioso en los nemátodos, encontramos que está formado por un anillo nervioso constituido por fibras y células ganglionares que se sitúa alrededor del esófago y otros ganglios que se encuentran en conexión con el anillo, 6 u 8 nervios longitudinales que parten de este anillo en dirección posterior y otros 6 en dirección anterior. Estos inervan los labios, los órganos sensoriales, como las papilas, los quimiorreceptores. El sistema excretor es variable en los nemátodos. En el caso de el Ascaris, está constituido por 2 conductos excretores ubicados en los cordones longitudinales laterales del hipodermo y se comunican con el exterior a través de un poro excretor, ubicado en posición ventral. Con respecto al aparato reproductor, tanto en los machos como en las hembras, las gónadas son de tipo tubular, a veces muy largas y enredadas. Las células germinales proliferan solo en el extremo inicial y más delgado del órgano. La diferenciación de los gametos se produce de forma regular a lo largo de todo el recorrido hasta que los óvulos llegan al oviducto o los espermatozoides llegan a los conductos deferentes. En el aparato reproductor masculino, los machos poseen 1 o 2 testículos que se prolongan en un único conducto espermático o conducto deferente.
que puede terminar en una dilatación que constituye la vesícula seminal, que viene siendo un depósito de espermatozoides rodeado de una envoltura muscular que le permite la eyaculación. Finalmente encontramos la cloaca y las espículas. Los espermatozoides de los nemátodes son muy singulares porque tienen un aspecto ameboide, no tienen flagelo. Con respecto al aparato reproductor femenino, las hembras suelen tener 2 ovarios, aunque algunas familias tienen solo uno. Luego de los ovarios vienen los oviductos y, posterior a estos, los úteros, que tienen mayor calibre y una estructura diferente. Los espermatozoides que son recibidos durante la cópula se almacenan en la cavidad uterina, al igual que los óvulos fecundados. Allí se les forma una cáscara y comienza el proceso embrionario. Algunas especies incluso dan a luz a larvas. Luego del útero se encuentra la vagina y el poro genital o vulva, que la comunica con el exterior. Durante la cópula, las espículas del macho se introducen en la vulva de la hembra. En un corte transversal del nemátodo podemos observar claramente 2 regiones: la región de la pared corporal, conformada por la cutícula, la hipodermis y la capa muscular. Luego encontramos el celoma, que es la cavidad llena de líquido celómico, en la que nadan los órganos del nemátodo. Dependiendo del nivel del corte, vamos a encontrar diversas estructuras. Si el corte se realiza a nivel del intestino medio, veremos el intestino y, dependiendo del sexo del nemátodo, podemos encontrar los testículos y los conductos deferentes. Si es una hembra, podemos observar el útero, los ovarios, los oviductos. La cutícula tiene funciones importantes, como la de proteger al nemátodo contra las acciones del medio externo. Sirve de coraza para las delicadas estructuras internas del nemátodo. También sirve como exoesqueleto, donde se apoyan los músculos para los movimientos de la locomoción. También sirve de apoyo para algunos órganos internos. Está recubierta de una epicutícula lipídica que la hace poco permeable. Los nemátodos evolucionan desde la forma de huevo hasta la forma de adulto, pasando por 4 estadios larvarios. Cada uno de estos estadios terminan con una muda o ectisis. Las formas juveniles se diferencian de los adultos en su tamaño, son más pequeños, y en la ausencia de gónadas y de órganos copuladores. En cada muda, la cutícula que recubre la superficie del cuerpo e incluso la cavidad bucal y el esófago en la parte anterior y el recto o cloaca en la porción posterior del intestino, se desprende y es abandonada y es reemplazada por una nueva que se forma debajo de la cutícula vieja. Debajo de la cutícula se encuentra la hipodermis, donde se fabrican los materiales para la elaboración de la cutícula. La hipodermis presenta en su interior 4 engrosamientos o cordones longitudinales por los que viajan los filetes nerviosos y los canales excretores. Las fibras musculares de los nemátodos son especiales, únicas. Son fibrocélulas fusiformes, alargadas. La porción basal de estas, que está junto a la hipodermis, es rica en miofibrillas y constituye la parte contráctil de las mismas. El citoplasma restante contiene el núcleo, mitocondrias y grandes reservas nutritivas. En los animales, normalmente la inervación va del sistema nervioso a los músculos, pero en los nemátodes es a la inversa. Las porciones no contráctiles de la fibrocélula envían prolongaciones a los cordones longitudinales donde se encuentran las terminaciones nerviosas.
La cavidad general de los nematodes es conocida como pseudoceloma porque no presenta revestimiento endotelial. Contiene un líquido que baña todos los órganos internos y al mismo tiempo este líquido se encuentra a presión. Esto se consigue gracias a la poca capacidad de extensión que presenta la cutícula, conformándose un esqueleto hidrostático, y al contraerse la musculatura de un segmento aumenta la presión en el líquido de la cavidad pseudocelómica en la otra porción del nemátodo, y esto genera un estiramiento parcial de la cutícula que origina un cambio en la posición de esa parte corporal, permitiendo el movimiento del nemátodo. Los nemátodos no tienen aparato respiratorio ni aparato circulatorio. El oxígeno entra a través de la cutícula. Los nutrientes son absorbidos por el intestino y tanto los nutrientes como el oxígeno llegan al líquido celómico y son distribuidos a los diversos órganos. Para poder llegar a estos se valen de los movimientos hidrostáticos que se generan dentro del nematode. Con respecto a la morfología externa macroscópica del Ascaris lumbricoides, mide entre 15 y 30 centímetros de longitud, dependiendo de la cantidad de parásitos que se encuentren en el intestino. A mayor cantidad de parásitos, menor es la longitud que desarrolla cada uno. Su color es rosado claro nacarado, pero pueden tener también un color blanco marfil. El parásito es cilíndrico y sus extremos son puntiagudos. Generalmente el extremo posterior es un poco más romo que el anterior. El extremo posterior en la hembra es recto y en el macho es curvo. Presentan 3 labios gruesos en la extremidad anterior, 2 labios ventrales laterales y un labio dorsal. Con respecto a la morfología interna macroscópica de Ascaris lumbricoides, encontramos que en la hembra podemos apreciar el aparato digestivo constituido por la boca, el esófago, el intestino, su porción anterior, su porción posterior, finalizado en el ano. También podemos observar su aparato reproductor. La hembra tiene 2 ovarios que se continúan con 2 oviductos y se conectan con un útero que finaliza en la vagina y la vulva. En el macho observamos que su aparato digestivo inicia por la boca, en la porción anterior se continúa con el esófago e intestino, parte anterior y parte posterior, y finaliza en la cloaca. En el aparato genital del macho observamos enrollados un testículo seguido de un conducto deferente que finaliza en una vesícula seminal que desemboca en la cloaca, donde también observamos las espículas y las papilas genitales que participan en la cópula. Con respecto a la morfología interna microscópica del Ascaris lumbricoides, encontramos que, dependiendo de la edad del parásito observado, en una sección transversal, a la altura del intestino medio, podemos apreciar la cutícula y una célula intestinal sencilla en larvas de Ascaris de 24 horas de evolución. Posteriormente, en larvas de 88 horas de evolución, podemos apreciar la cutícula, la célula intestinal sencilla, pero ya apreciamos la formación
de la cavidad pseudocelómica o pseudoceloma y de los cordones longitudinales laterales con células excretoras grandes bien definidas. También se observa pliegues laterales de la cutícula en forma de aletas. En una larva de 8 días de evolución se aprecia la cutícula, la célula intestinal sencilla, los cordones laterales con células excretorias grandes, bien definidas, y aparecen las células musculares en la pared corporal. También se aprecian los pliegues laterales de la cutícula con forma de aletas. Si el corte transversal se realiza en un adulto, podemos observar la presencia de los órganos reproductores. En la hembra observaremos enrollados los ovarios, oviductos y el útero. En el macho observaremos enrollados un testículo, un conducto deferente y la vesícula seminal. Además de estructuras de la pared corporal, como son la cutícula, la hipodermis, cordones longitudinales, dorsal y ventral, y laterales, con el canal excretor, el intestino y el pseudoceloma. Podemos observar las mismas estructuras vistas anteriormente en el esquema, pero en un corte histológico. Si el corte histológico se realiza a la altura del esófago, ya no observaremos los órganos reproductores del adulto, observaremos la luz trirradiada del esófago, la musculatura de la faringe, el pseudoceloma con su líquido y las estructuras de la pared corporal, cutícula, hipodermis, los cordones longitudinales y los campos musculares constituidos por miocélulas con prolongaciones al haz nervioso en el cordón ventral y en el cordón dorsal. Con respecto a las formas evolutivas encontradas en Ascaris lumbricoides, tenemos que posteriormente a la cópula del macho y de la hembra adultos, espermatozoides carentes de flagelos se acumulan en los úteros de la hembra o en el comienzo de los oviductos, donde los óvulos son fecundados. Estos huevos fértiles son ovalados o casi esféricos y miden 60 micrómetros de largo por 45 micrómetros de ancho. En el momento de la postura, estos huevos contienen una célula germinal no segmentada con citoplasma finamente granulado, rodeado de una gruesa cáscara. Esta cáscara está formada de 3 capas. La más interna es muy delgada, es impermeable al agua, de origen lipídico. Luego tenemos una capa intermedia formada por una sustancia quitinosa asociada a proteínas y finalmente la capa más externa, que a diferencia de las anteriores no es elaborada por el propio óvulo, sino que es secretada por la pared del útero, es generalmente gruesa e irregular y conforma una superficie mamelonada. Consiste en un material pegajoso formado por mucopolisacáridos. Es de color marrón amarillento por impregnación de pigmentos fecales. Esta capa mamelonada puede estar ausente. En ese caso, el huevo fértil será un huevo fértil decorticado. Su aspecto puede confundirse con el de los huevos de anquilostomídeos. Cuando las hembras son jóvenes o cuando la cantidad de machos es muy inferior a la cantidad de hembras, o cuando se producen infecciones de solo hembras. Estas hembras pueden poner huevos sin haber sido fecundadas por los machos. En este caso los huevos serán huevos infértiles
y son algo más alargados que los huevos fértiles. Miden aproximadamente entre 80 y 90 micrómetros de longitud. Tienen una cáscara más fina con una capa albuminoide muy reducida, irregular o ausente, y el citoplasma es granular de aspecto grueso. Estos huevos pueden ser deglutidos por el hospedador, pero no generan infección. Posteriormente se va formando en el huevo un embrión que, dependiendo de las condiciones del medio ambiente, concentración de oxígeno, CO2 y temperatura, se convierte en una larva del primer estadio, o L1, en aproximadamente 15 días. Luego de este periodo, durante la siguiente semana, la larva puede mudar y convertirse en una larva de segundo estadio, o L2, que es la forma parasitaria infectante. Luego de ser ingerida la forma parasitaria infectante, el huevo eclosiona y es liberada la larva L2 en el intestino del hospedador. Esta larva luego penetra por las paredes del intestino, llega a los pulmones y en los pulmones continúa su maduración hasta alcanzar el tercero y cuarto estadio, esto es, larvas L3 y L4, y continúa su migración hasta llegar al intestino, donde tiene su última muda a larva L5 o adulto joven. Las larvas L5 o adultos jóvenes migran al hábitat definitivo de los adultos, culminan su maduración hasta la forma de adultos, copulan y repiten el ciclo. Las larvas se diferencian de los adultos por su menor tamaño y por la menor maduración de sus órganos reproductores. El sexo normalmente se diferencia a partir de la larva de tercer estadio o L3.